Egunon, 12 de agosto de 2003. En Buenos Aires, Argentina, el Congreso votó, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la nulidad de las leyes de audiencia debida y punto final establecidas en 1986 y 1987 por el presidente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Digamos que es un periodo de la historia de Argentina que por ósmosis, bueno, también del ámbito de el Estado español, porque bueno, luego intentó hacer chiste en este mismo año 2021 el señor presidente Alberto Fernández, aquello de, bueno, pues que los mexicanos vienen de los indios, que los brasileiros salen de la selva y los argentinos salen de los barcos. Lo cual es una aberración, pero lo dijo en presencia del ínclito Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del gobierno de España. ¿A qué viene esto? Pues viene porque, en teoría, la dictadura militar cayó en el año 1983, es decir, un poquito después de la derrota en la guerra de las Malvinas, porque el señor dictador de Argentina tuvo la maravillosa idea de, bueno, pues si nos metemos con los británicos, en un momento en el que ciertamente se daban dos circunstancias. Una circunstancia referida a la supresión de ciertas partes del ejército y de la marina. Digamos que los Abro-Vulcan estaban de retirada, la producción marina estaba disminuyendo, eran momentos de zozobra y de dificultad para el ejército británico en su producción global, y estaban reajustando los elementos. Y por el otro lado, la primera ministra, la señora Margarita Thatcher, pues tenía una serie de dificultades importantes en las zonas de extracción de carbón, sobre todo tratando de imponer una visión ecologista. Sí, Margarita Thatcher parece ser que fue la promotora de unos estudios para la descarbonización de la industria y de la circunstancia global. Con lo cual, bueno, pues esas cosas que luego al final acabó adoptando el IPCC, el instituto este global ligado a las Naciones Unidas, respuesto, claro, ella trataba de justificar la desaparición de las minas en tanto en cuanto eran improductivas, aunque estaban sustentadas en buena medida por los sindicatos a los que quería atacar vilmente y cruelmente la señorita Margarita Thatcher, y luego sería objeto de burlas por el dibujante Alan Moore, por ejemplo, en cómics como V de Vendetta, un cómic anarquista que fue terriblemente llevado al cine en 2005. Pero bueno, son esas cosas que estaban en el trasfondo cuando el señor Galtieri pensó, bueno, si tomamos las Malvinas vamos a cumplir dos objetivos. Uno, vamos a internamente galvanizar todas esas circunstancias y dificultades que tiene la junta militar para tratar de electrizar el país debajo de la junta militar y de la dictadura. Y por el otro, nos aprovechamos de que las dificultades de Margarita Thatcher y del gobierno británico a través de su ejército, pues serán las víctimas propiciatorias, un win-win. Pero será justo todo lo contrario, porque Margarita Thatcher puso los ovarios y el bolso encima de la mesa y dijo, si hay que ir al sur, se va al sur. Y se fue con toda la flota, pasando por Ascensión, en mitad del Atlántico, a Malvinas, a derrotar a los argentinos y sacarles por pitas. Pitas, pitas las gallinas para Argentinita. Luego también con apoyo de satélites por parte de los Estados Unidos, que luego hubo que pagar bien.
eso es otras de las cosas que no se cuentan. Y, por supuesto, la retahíla de Chile, que pudo haber entrado en guerra en el año 80 por el canal del Beagle, aunque había una dictadura por un tal Pinochet Ugarte, pero bueno, las dictaduras a veces se pueden dar de leches mucho más fácil que dos democracias consolidadas que tienen relaciones comerciales muy profundas. Es una ley, la ley de Gotham, pongamos. Pero bueno, la dictadura cayó. Margarita consiguió revalorizar su estatus político. Reino Unido tuvo una evolución en los años 80 con una equiparación en el tribote con Ronald Reagan, Margarita Thatcher y el Papa Juan Pablo II en cuanto a la destrucción del imperio soviético. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la visión interna con aquella escuela de ingenieros que era el objeto de la tortura y de la liquidación del enemigo político. La escuela de la Armada aquella, aunque luego hubo otras instalaciones que fueron objeto de desaparecidos y de torturas, de asesinatos, de violaciones masivas de los derechos humanos. Que evidentemente, como en todas las dictaduras, pues luego hay ganas de, hombre, esto hay que reparar, justicia reparatoria para poner encima de la mesa, pero el presidente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, pensó que lo mejor era hacer tabula rasa y hacer una liquidación de todo aquello. Es curioso porque la ley de punto final del Estado español es previa. Las leyes de amnistía son previas, evidentemente, en 10 años a las leyes del 86 y del 87 respecto a Argentina, con lo cual Argentina en cierta medida aprendió del Estado español y su vinculación con la dictadura previa. Aunque claro, cuando se hace una amnistía, se hace amnistía para los crímenes de cualquiera que haya. En principio la amnistía era para los criminales de los grupos terroristas opositores al franquismo, pero claro, también se benefician aquellos que estuvieron torturando dentro del régimen franquista. Pues mucho tiempo después, sobre todo también facilitado por la crisis de deuda del año 2001, después de los dos mandatos de Carlos Saúl Menem, el de las patillas, de La Rioja, Argentina, pues digamos que tienes esas circunstancias respecto a tratar de volver a aunar el espíritu nacional argentino, y en ese año 2003 hizo la idea de poner fin a esas leyes de punto final y de obediencia debida. ¿Qué es esto de la obediencia debida? Que es curioso porque, claro, cuando te dan órdenes y es un esquema jerárquico, pues tú, oye, es un superior, me da una orden y tengo que cumplirla. Pero claro, las leyes de obediencia debida, ¿cómo se habrían aplicado retroactivamente del año 45 respecto a los amiguitos de Hitler? ¿Cómo habría sido el tribunal de Nuremberg y los posteriores si se hubiera establecido la ley de punto final y las leyes de obediencia debida, que son complementarias y de desarrollo de la ley de punto final? ¿Se podría haber juzgado al señor Goering? ¿Se podría haber juzgado a todos los posteriores con las leyes de obediencia debida y de punto final? No, evidentemente, porque si es obediencia debida me van a poder juzgar al cabeza de arriba. Pero si se han muerto, como Himmler, Hitler y muchos más, Goebbels se suicidó también. Si se suicidan, pues ¿qué vamos a ir al otro mundo a juzgarles? ¿A traerles de vuelta? ¿A San Pedro? ¿Pepe Botero? ¿Satanás? Esperen un momento, vamos a traerles de vuelta. No, eso es objeto de la ciencia ficción, pero no de la realidad. Y la realidad indica que
todo aquello merecía ser eliminado y removido para poder poner en orden el pasado. Porque un país que no tiene una memoria clara, que no tiene los recuerdos frescos y bien colocados, que no trata de reordenar de una manera positiva aquello que fue violentado, o ponerlo por lo menos en su contexto. No se quiere decir que no tiene por qué después del año 2003 se vaya a ir a juzgar debidamente a los criminales, que ha pasado ciertamente, se ha podido meter, pero bueno, en el caso del Estado español, por ejemplo, podría suponer, si se pusiera fin a ese tipo de leyes, sería la idea de reabrir para los historiadores una serie de elementos para que investiguen y pongan el contexto en los libros de historia y en las memorias políticas y en los elementos de construcción del relato, porque al fin y al cabo, como dijo cierto personaje de Peter Dinklage en Juego de Tronos, que no he visto, que no pienso ver porque no me interesa, un remake encubierto de la Guerra de las Dos Rosas de estos británicos, pues digamos que decía que es lo más importante que tiene un país: oro, plata, algún tipo de mineral. No, lo más poderoso que puede tener un país es un relato. La gente va a la guerra por un relato, la gente se moviliza por un relato, la gente se emociona con un relato, la gente llega a sufrir con una buena historia. Y eso es lo que amerita ser transformado y ser reconstruido con bases en la realidad de lo que pasó, de lo que sucedió, del quién, cómo, por qué, cuándo y dónde se cometieron los crímenes contra la humanidad, ya sea en el Estado español, ya sea en Camboya, ya sea en Argentina, ya sea en Colombia, ya sea en Estados Unidos o en la Unión Soviética. Son elementos que merecen ser conocidos y reconocidos, y por eso hay que dar homenaje al difunto Néstor Kirchner por el valor de un día como hoy, del 12 de agosto del año 2003, de aquello que pudo ser útil en los tiempos del 86 y del 87 del presidente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Eso no lo dudo, que puedan haber tenido su papel en su momento, pero llegado el momento de 2003, echó abajo ese elemento arquitectónico que laboraba contra la potencialidad de memoria crítica y colectiva que obstaculizaba el rubro de los historiadores a la hora de poner en claro la realidad histórica de la Argentina, y que ese hecho merece ser devuelto al Estado español, tal y como creo que 10 años antes las leyes de amnistía impulsaron 10 años después en la Argentina esas leyes de punto final y de obediencia debida. Volver a repatriar esa inspiradora propuesta del año 2003 respecto a memoria histórica en el ámbito del Estado español, para poder fijar todo lo que se hizo contra los derechos humanos en el siglo XX. La violencia, venga de donde venga, la cometa quien la cometa, es execrable y merece oprobio y reprobación. Por eso hay que estar contra todas las violencias, vengan de donde vengan, o por lo menos ponerle etiqueta y justificarla de manera clara como violación contra los derechos humanos, y contextualizarla de en qué marco se hizo, y para que las nuevas generaciones sepan claramente de dónde vienen, dónde están pinados ahora y cuál pueda ser su brillante futuro, esperemos, de ahora en adelante, pero siempre sabiendo
el suelo donde el que se asientan, que es el suelo de lo real, lo existente, el pasado, la memoria. Y sin más, es que recasco, aurorat, BTGP.